Entonces, llega a una conclusión. Y esa conclusión posteriormente va a ser hegeliana. Y es que Dios estuvo siempre creando a través de la palabra. Es decir, la palabra de Dios es palabra creadora. Y eso tiene un contenido del berraco de Dios. Porque eso es lo que justifica la palabra verbo. Eso es lo que justifica la palabra verbo. Y eso es lo que hace que uno en gramática entienda que el verbo es quien denota la acción. Si no hay verbo, no hay acción. Si no hay verbo, no hay actividad. Y cuando uno ya va y mira la escritura y lee, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, el Evangelio de San Juan empieza diciendo: primero fue el verbo. Es decir, primero fue la palabra. ¿Qué era lo que había antes? Palabra. Palabra, decir, créase, hágase tal cosa, hágase. ¿Qué era lo que había antes? Antes, primero fue el verbo, y el verbo era Dios. La palabra se vuelve material. Y la palabra es palabra creadora. Y cuando usted lee el nombre de la rosa, todo el primer proceso que hace Alzo de Mer, reflexionando sobre la llegada de Guillermo de Baskerville a la abadía, empieza con el verbo de San Juan. ¿Y qué hay en la lógica? ¿Qué hay en esta lógica de Hegel? Está puesto ahí el verbo de San Juan. Es decir, el concepto palabra. Por supuesto que para poder entender eso, para poder dar sentido a eso, se necesita una cosa que quizá nosotros no tengamos, o al menos muchos no tenemos, que es ¿estamos? Es como la palabra crea. ¿Estamos? Pero quien la tiene entiende perfectamente qué significa eso. ¿Yo qué estoy haciendo? Yo lo que estoy haciendo es lo que uno hace en pensamiento medieval, es reducir el problema a concepto. Es la única forma de disfrutarse el pensamiento medieval. Entonces, cuando usted lo reduce a concepto, entonces entiende el proceso lógico que hay detrás de eso. Y racional además. La palabra es una palabra que denota acción. Y la acción es la que hace posible que las cosas sean. Observen que a Hegel le pasa lo mismo en esto que yo acabo de dibujar allí. A Hegel le pasa lo mismo acá. Hegel se tiene que preguntar, bueno, ¿y qué hace Dios antes de la creación? Entonces, Nicolai Hartmann, en un texto que se llama El idealismo alemán, tomo 2, Hegel, en la página 9, párrafo 1, dice Nicolai Hartmann, dice que Hegel ha hecho el ejercicio más grande que puede hacer alguien en metafísica, y es pensar a Dios antes de la creación. Quizá a Nicolai Hartmann se le olvidó que ya Agustín lo había hecho, y es pensar a Dios antes de que existan las cosas. ¿Y qué había allá? Entonces Hegel dice, lo que había allá es pensamiento puro pensamiento. Pucha. Y eso a uno le revuelca la cabeza, porque uno dice, ¿cómo es posible que haya un puro pensamiento? ¿Cierto? Porque uno cuando piensa cosas. ¿Estamos? ¿O no? Piense pensamiento puro. Dale, piense pensamiento puro. ¿Cómo es el pensamiento? Descríbame, hágame una caracterización del pensamiento puro. ¿Me la va a hacer? No, pues no voy a decir otra cosa. Voy a hacer el pensamiento, o sea, no es como una expresión muy antropomorfa, o sea, es como darle una calidad humana a lo que sería un dios o otro tipo de su sabiduría. Usted dijo con la sabiduría del cortado, se lo digo de manera respetuosa, con cariño. Porque es eso. Es que el Hegel es Dios, el Dios de Hegel es un Dios aquí metido. No es un Hegel, el Dios de Hegel no es un Dios trascendente. ¿Estamos? Y critica a su encanto. Y esa es la crítica que le hace a la religión católica. Hegel es protestante. Pero el Dios de Hegel
sería pensar en blanco. ¿Qué sería el pensamiento puro, ilimitado, imperecedero? No había color, ¿cierto? No habría eso. Entonces, Hegel va a plantear que esta relación, que es la teoría del ser, la plantea en dos partes. La plantea en ser, en nada y en devenir. En ser, en nada y en devenir. ¿Va conmigo? ¿Va conmigo? Ser en nada y en qué. Ser, nada y devenir. 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 O sea, en Sein, y en Werden. Oigan bien. Y Hegel va a decir, bueno, veamos pues el ejercicio. ¿Qué dice? Hagamos pues el ejercicio. ¿Qué dice? Pensemos el ser. Y así empieza el primer capítulito. ¿Cómo se llama el primer capítulito de la lógica de Hegel? Se llama Teoría del Ser. Primer capítulo, la determinación. ¿Estamos? Y en la determinación dice, ser puro, puro ser, sin ninguna cualidad, sin ninguna cantidad, incualificable, incuantificable, no hay forma de ponerle características. ¿Eso no qué? ¿Eso no qué? ¿Cómo es? Ser es eso. Muy bien. Camila, mira Camila, sí. Hazme un favor. Señor. Pínteme ese ser sin que me quede nada. Dale, Camila, dale. No me lo sabía. ¿Qué hago? Sí, con ese mismo marcador, Sí. pero no me puede quedar nada. No, se borra. Sí, se borra. No, sí, se borra. Imposible. Imposible eso. No, pero es lo mismo. No, no tiene el nombre de la cámara. No, eso era solo porque. ¿Qué conclusión quieres llegar? Hay que ver qué desea. Sí, Que sea verde. Usted cogiera la chaqueta ¿cómo es? De Ayana, la cogiera, le partiéramos, por detrás la cortáramos en redondo y pusiéramos ese parche aquí. Eso es un negro absoluto. ¿Estamos? Observe que Hegel dice que ese ser es un ser impensable. ¿Usted qué puede decir de ese ser? Eso es todo. Eso es eso mismo de allá. ¿Estamos? No estoy distinguiendo esto del tablero de nada. Esta es la totalidad. ¿Qué pasa en esta totalidad? ¿Por qué? Porque acá no hay forma de cualificar ni cuantificar. ¿Estamos? Este es un ser incualificable e incuantificable, solo existe.
¿Estamos? Esto es un ser ilimitado, etc. Que es lo mismo que ocurre acá. Está la nada. Luego Hegel en el párrafo siguiente va a hablar de la nada. Y va a decir la nada, nada pura, sin ninguna determinación, incualificable, incuantificable, idéntica al ser. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos? Ninguna. En ambos no es posible la que. La cuantificación y la solidificación. No puedo cuantificar y no puedo cualificar. Por tanto, no puedo medir. Por tanto, no es posible la existencia. ¿Estamos? ¿Qué es esto? Este es el ser y este es el qué. El no. Miren. Entonces Hegel va a decir, ¿qué es lo que es posible? Dice, lo que es posible es esto. Es que esta se traspase aquí y esta se traspase aquí. Óigase bien, no que cada una se convierta en otra cosa, no. Es como lo lleno y lo vacío, el ser y la nada se entrecruzan y hacen esto posible. ¿Qué pasa allá? ¿Cómo? ¿Qué pasa allá? ¿Conviven? ¿La nada deja de ser nada? No, miren que la nada no deja de ser nada, ella está aquí. ¿Y el ser deja de ser ser? No, pero se entrecruza. Y es en el entrecruzarse donde yo puedo, ¿qué? Diferenciar. Miren que yo no puedo pensar absolutamente la identidad. Yo solo puedo diferenciar cuando el traspasarse del uno en el otro me posibilita la ¿qué? La diferencia. ¿Van conmigo? Y por tanto, aquí es posible el movimiento. Aquí hay posibilidad de movimiento. Y aquí. Acá hay posibilidad de cambio. Y aquí. Y aquí. Sí. Y entonces, en este proceso, en el traspasarse del ser en la nada y la nada en el ser, este proceso se llama devenir. Este proceso se llama ¿cómo? Devenir. ¿Y el devenir es qué? Es como el uno llega a ser en el otro. ¿Qué es el devenir? Es la dialéctica. Es el movimiento constante del uno en el otro que posibilita la ¿qué? La existencia. El Dasein. ¿Va conmigo? ¿Sí o no? ¿Sí? Yo quiero aclarar